Hola canal, mi nombre es Bernardo, soy trailero desde hace casi 20 años y he recorrido todas las rutas posibles, desde Tijuana hasta Tapachula, de madrugada, con lluvia, entre cerros y desiertos. Creí que ya nada podía sorprenderme, que después de tantos accidentes, robos y noches sin dormir, uno se vuelve inmune al miedo. Pero me equivoqué. Lo que vi en la autopista México-Veracruz, a la altura del kilómetro 217, fue algo que no pertenece a este mundo. Era una madrugada fría de abril del 2021, alrededor de las 2:30. Había salido de Puebla con una carga de acero rumbo al puerto de Veracruz. El cielo estaba despejado, la carretera tranquila y la radio sonaba bajito para mantenerme despierto. Iba bien, con buen tiempo, y pensé que ese viaje sería igual que los demás. Pero cerca del tramo entre Aculcingo y Maltrata, el clima cambió sin aviso. Primero fue un viento fuerte, luego una bruma ligera que en cuestión de minutos se convirtió en una neblina tan espesa que no veía más de 5 metros adelante. Reduje la velocidad, encendí las luces antiniebla y mantuve firme el volante. No había un alma en la autopista. Entonces, en medio de esa nube blanca, vi algo que me hizo sudar frío. A unos 30 metros, justo sobre la línea blanca del carril derecho, se distinguía una figura inmóvil. Al principio creí que era un bulto, o quizá un animal. Toqué el claxon con fuerza, pero no se movió. Cuando estuve más cerca, distinguí que era una mujer, parada en medio de la carretera, con un vestido azul sucio y los pies descalzos. Pisé el freno con todo mi peso. El tráiler derrapó unos metros, y el remolque chirrió detrás como un grito metálico. Me detuve a menos de 2 metros de ella. Bajé la ventanilla, el corazón me martillaba el pecho. Oiga. ¿Está bien? Se va a matar ahí parada. Le grité. La mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía el cabello largo, negro, cubriéndole parte del rostro. La piel, tan blanca que parecía brillar entre la neblina. Y sus ojos. Vacíos, tristes, como si miraran algo más allá de mí. Ayúdeme, por favor, dijo con voz temblorosa. Mi familia, el camión cayó al barranco. Sentí un nudo en la garganta. Me bajé con la linterna, cuidando de no resbalar, y me acerqué. El aire era gélido, y el silencio pesaba tanto que hasta el crujir de mis botas se escuchaba como un trueno. ¿Dónde están?, pregunté. Ella señaló hacia el lado derecho del camino, donde la neblina se hacía más densa. Allá abajo, no deje que se los lleve. Seguí el movimiento de su brazo y alumbré con la linterna hacia el barranco. Lo que vi me paralizó, un tráiler volcado entre los árboles, partido en dos, con las luces traseras aún encendidas, parpadeando débilmente. El humo salía del motor, mezclándose con la bruma. Dios mío, murmuré. Me giré para hablarle, pero ya no estaba. La carretera estaba vacía. Ni rastro de sus pies, ni sombra, ni sonido. Solo el eco del viento colándose entre los cerros. Retrocedí lentamente hacia el camión. En ese instante, escuché algo, cadenas arrastrándose, y un quejido profundo, humano, que venía desde el fondo del barranco. Me quedé helado. Quise bajar para ayudar, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si mi cuerpo supiera que lo que había ahí abajo no debía tocarse. Subí al tráiler, cerré la puerta y traté de arrancar. El motor rugió, pero el tablero empezó a parpadear. Apareció un mensaje en rojo: error en sistema de frenos. El claxon sonó solo, 2 veces, sin que yo lo tocara. En el espejo lateral, la neblina se movía como si algo respirara dentro de ella. Y entonces la vi otra vez. Parada a un lado del camino, mirándome. La misma mujer, el mismo vestido azul, solo que ahora sus ojos brillaban con una luz amarillenta, como brasas. Estaba empapada, y del borde de su falda goteaba un líquido oscuro. «Vete», grité, golpeando el volante. El motor rugió con fuerza y salí disparado por la carretera. La niebla me rodeó por completo, el parabrisas se empañó y el aire dentro del camión se volvió helado. Me dolían las manos de tanto apretar el volante. Conduje sin rumbo durante varios minutos hasta que, de repente, la neblina desapareció. A unos metros, vi una gasolinera abandonada y me orillé ahí. Bajé para revisar los frenos, temblando todavía.
Fue entonces que noté algo que me hizo soltar la herramienta. En el costado del tráiler, sobre la pintura del tanque, había 5 huellas pequeñas de mano, llenas de lodo, como las de un niño. Me quedé paralizado. Nadie más había tocado el camión. Al amanecer, llegué a Veracruz, descargué la mercancía y, aunque traté de actuar normal, no pude dejar de pensar en lo que había visto. En la tarde, mientras tomábamos café en la terminal, le conté lo ocurrido a otro trailero, el Chuy, un veterano de carretera que conocía todos los tramos. Apenas terminé de hablar, me miró muy serio. ¿Kilómetro 217, dijiste? Preguntó. Sí. Chuy asintió despacio. Ahí murió una familia hace años. El chofer era un compañero, don Ernesto Méndez, perdió el control del tráiler y se fue directo al barranco. Venía con su esposa y sus 2 hijos. Los encontraron 3 días después. Dicen que a veces se aparece la mujer pidiendo ayuda, y que si te detienes, te sigue. No pude ni terminar mi café. Sentí que me faltaba el aire. Unos días después, quise comprobar si era verdad. Volví por la autopista, de día, y al pasar por el 217, vi una cruz blanca clavada junto al precipicio. Tenía flores secas y una placa oxidada donde apenas se leía: Rosa Méndez y familia. 2012. Sentí un nudo en la garganta. Me bajé y recé en silencio. El viento soplaba con ese sonido hueco que hacen las montañas cuando están vacías. Cuando regresé al camión, sobre el parabrisas empañado había una frase escrita con un dedo: gracias. Desde entonces, evito pasar por ahí de noche. Pero cuando no tengo opción y la ruta me obliga, bajo la velocidad y rezo. Algunos compañeros dicen que, si tocas el claxon 2 veces antes del kilómetro 217, ella te deja pasar. Pero si no lo haces, el camión puede empezar a fallar sin motivo. Yo ya no miro los espejos cuando manejo por ahí. La última vez que lo hice, juro que vi el reflejo de una mujer sentada en el asiento del copiloto, mirando al frente con los labios azules y las manos llenas de barro. El tablero marcaba una fecha: 12 de abril del 2012, el día del accidente. Ahora, cada vez que atravieso ese tramo, siento una presencia detrás de mí, como si alguien me acompañara en silencio, esperando llegar a casa. Porque hay almas que nunca completaron el viaje, y en las montañas de Veracruz, la carretera no olvida. Hola canal, mi nombre es Ramón, y llevo 17 años manejando tráileres por todo el país. He cruzado caminos que parecen no tener fin, dormido junto a barrancas, soportado lluvias interminables y calores que derriten el pavimento. Pero nada se compara con lo que viví hace 4 años en el Desfiladero de los Perros, un tramo olvidado entre Durango y Mazatlán que los viejos traileros prefieren evitar. Dicen que ahí el viento habla con los muertos, y yo puedo confirmar que eso no es una simple leyenda. Aquella noche de junio del 2019 partí de Durango con una carga de cemento rumbo al puerto. El reloj marcaba las 2:20 de la mañana cuando entré al tramo montañoso. El cielo estaba despejado, pero un aire seco bajaba desde las cumbres. Conocía bien el camino, pero algo se sentía distinto: ni un solo sonido de grillos, ni el eco de los motores de otros camiones. Solo el viento, soplando con un tono grave que parecía venir desde el fondo del barranco. Reduje la velocidad al aproximarme a una curva cerrada. En ese momento, la radio se apagó por completo, y en el parabrisas se reflejó una sombra moviéndose sobre el acantilado. Creí que era un sopilote o una rama balanceándose, pero el movimiento era demasiado uniforme, como si alguien caminara lentamente sobre la cornisa. Seguí conduciendo con cautela, hasta que el camino comenzó a serpentear hacia abajo. Fue ahí cuando escuché por primera vez el eco. No era mi motor, ni el viento, era una voz humana, repitiendo mi propio nombre, arrastrado por la corriente del aire. Ramón. Pisé el freno con cuidado, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero el eco volvió, más cerca, resonando entre las paredes del desfiladero. Ramón, ayúdanos. El sudor me corría por la espalda, a pesar del frío. No veía a nadie, solo la carretera vacía y la bruma que comenzaba a descender como un velo. A lo lejos, sobre una curva, noté unas luces intermitentes, parecían los faros de un vehículo estacionado. A medida que me acercaba, distinguí la silueta de un tráiler volcado, oxidado, con la caja partida en 2.
No podía ser reciente, se veía abandonado desde hacía años. Detuve mi camión unos metros antes y bajé para revisar. El aire olía a tierra quemada y aceite viejo. La pintura del tráiler estaba comida por el sol, y en los costados aún se alcanzaban a leer letras borrosas: Transporte Olivares. Me incliné para mirar adentro de la cabina destruida, y vi algo que me erizó la piel: un asiento lleno de ceniza y una gorra chamuscada con la inicial R. Antes de poder procesarlo, el viento volvió a soplar fuerte. Pero esta vez no era un simple silbido, eran susurros, decenas de ellos, hablándome al mismo tiempo, pidiendo ayuda, lamentándose. La bruma se condensó frente a mí y tomó forma, las siluetas borrosas de 3 hombres, con los ojos hundidos y el rostro ennegrecido por el humo. Uno de ellos levantó la mano, como si tratara de detenerme. Retrocedí lentamente, el corazón golpeando mi pecho. Subí al tráiler, cerré la puerta y traté de encender el motor. No respondió. Todo el tablero se había apagado. A través del parabrisas, vi que las sombras seguían de pie, inmóviles, mirándome. Entonces recordé lo que me había contado mi padre, también trailero, que en los 80 un camión cargado con combustible se había salido justo en ese punto, cayendo al desfiladero y explotando con todos sus tripulantes adentro. Nunca encontraron los cuerpos, porque el fuego duró más de un día. Desde entonces, los choferes escuchan sus voces cuando pasan de madrugada. Intenté respirar profundo, pero el aire se volvió denso, como si el camión estuviera bajo el agua. Las sombras se desvanecieron entre la niebla, y en su lugar, el parabrisas comenzó a empañarse. En el vaho se formó una frase escrita desde adentro: llévanos a casa. El motor rugió de golpe, sin que yo tocara la llave. El tráiler empezó a avanzar solo, cuesta abajo. Pisé los frenos, pero no respondieron. El volante se sentía rígido, como si alguien más lo sujetara. El velocímetro subía, y el rugido del motor se mezclaba con las voces en el viento. Ramón, más rápido. Los faros iluminaban el abismo a mi derecha. Apreté los dientes, buscando alguna manera de recuperar el control, hasta que, de pronto, el volante se liberó. Giré con fuerza y logré frenar en seco. El camión derrapó, se detuvo al borde del precipicio y el silencio volvió. Pasaron varios segundos antes de que me atreviera a moverme. El corazón me dolía del esfuerzo. Miré por el retrovisor y vi algo imposible: otro tráiler igual al mío, detenido detrás, con las luces encendidas. Dentro, podía distinguir 3 figuras sentadas, quietas, como esperando. Parpadeé, y el camión desapareció. Amaneció poco después. Llegué al siguiente paradero sin decir una palabra. En la cafetería, un grupo de choferes hablaba del eco del desfiladero. Les conté lo que me había pasado. Uno de ellos, un hombre viejo con voz rasposa, me miró y dijo: si los viste y seguiste vivo, te consideran su hermano. Ellos solo se muestran a los que respetan la carretera. Me quedé helado. Esa noche, cuando apagué el motor, el tablero volvió a encenderse solo por unos segundos. Y ahí, en el marcador digital, apareció una palabra que jamás podré olvidar: gracias. Desde entonces, cada que paso por el tramo del desfiladero de los perros, bajo la velocidad, apago la música y escucho el viento. Porque entre el rugido del aire, todavía se oye un suspiro arrastrado que lleva mi nombre. No sé si son almas, recuerdos o ecos atrapados en las montañas, solo sé que hay lugares donde el camino responde cuando lo llamas. Hola canal, mi nombre es Germán, y llevo más de 22 años recorriendo las carreteras del norte de México. Soy trailero desde los 19 y he pasado por tramos tan solitarios que uno empieza a escuchar sus propios pensamientos resonar dentro del casco. Pero nunca había sentido tanto miedo como aquella noche en la carretera 45, entre Chihuahua y Jiménez, cuando un tráiler sin luces comenzó a seguirme en medio de la oscuridad. Era finales de octubre del 2018, cerca de la 1:40 de la mañana. Había salido del estado de Coahuila con una carga de maquinaria pesada y pensaba detenerme en Delicias para descansar. La luna apenas iluminaba el asfalto y el aire olía a tierra seca. No había pasado ni un alma en kilómetros, ni camiones, ni coches, ni luces de pueblos cercanos. El cansancio empezaba a pegarme cuando vi, por el retrovisor, un destello lejano. Una luz blanca, pequeña, que parpadeaba intermitente. Al principio pensé que era otro tráiler acercándose,
pero aquella luz no crecía. Permanecía a la misma distancia, flotando entre la bruma que empezaba a levantarse del pavimento. Seguí conduciendo, tratando de ignorarlo, pero el ruido del motor empezó a cambiar. Se oía un zumbido sordo, un sonido metálico que no provenía de mi camión. Bajé la velocidad y el zumbido se hizo más fuerte, más agudo, como si otro vehículo estuviera detrás, muy cerca, pero sin aparecer en los espejos. La radio comenzó a emitir estática, el tablero titiló y, de pronto, un golpe seco sacudió el remolque. Frené en seco, asustado, pensando que algo se había soltado. Bajé del camión con la linterna en mano. El aire estaba helado. Caminé alrededor del tráiler, revisando las llantas, los ejes, los ganchos. Todo estaba en su lugar. Ni una abolladura, ni una señal de impacto. Pero el zumbido seguía ahí. Venía de la carretera, del aire mismo. Me giré hacia atrás y la linterna iluminó algo que me hizo temblar. Unas marcas de llantas frescas, paralelas a las mías, apareciendo sobre el pavimento húmedo, pero no había ningún vehículo detrás. Las huellas seguían por varios metros y desaparecían de golpe, como si el camión invisible se hubiera desvanecido. Sentí una punzada en el pecho. Subí de nuevo, cerré la puerta con seguro y arranqué. Las manos me temblaban. El velocímetro marcaba 80, pero sentía como si alguien empujara desde atrás. En el espejo lateral, el aire se ondulaba, distorsionando el paisaje. Minutos después, algo empezó a golpear el remolque. 3 veces, espaciado, metálico, fuerte. Traté de mantener la calma, pero la respiración se me cortaba. Giré para ver el espejo lateral y lo vi por primera vez, un tráiler negro, enorme, sin faros, sin matrícula, avanzando a pocos metros de mí. En su cabina no había conductor, solo una sombra oscura tras el parabrisas. Aceleré, pero el remolque negro hizo lo mismo. Pegué el acelerador al fondo. El motor rugió, las llantas chillaron y el velocímetro subió a 110. Pero el otro camión no se quedaba atrás, lo veía por el espejo, pegado, persiguiéndome en completo silencio. El tablero se volvió loco. El radio encendió solo y, entre la estática, una voz grave comenzó a repetirse una y otra vez. «Devuélveme lo que me quitaste». El tono era inhumano, distorsionado, casi gutural. Golpeé el tablero con fuerza, gritando que se apagara, pero la voz continuaba. La luz del tablero se tornó roja, como si el camión entero respirara con ira. Cuando la carretera se curvó hacia la derecha, sentí el tirón del remolque y el camión invisible se colocó a un lado, a la par pude verlo mejor, la carrocería estaba cubierta de hollín, y en los costados, con letras deformes, decía Transportes El Coyote. Recordé ese nombre. Era la empresa de un trailero que, según los rumores, había muerto carbonizado en ese mismo tramo hacía más de 10 años, cuando su unidad explotó después de chocar contra una pipa. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. El otro tráiler comenzó a adelantarse. Pisé el freno, temeroso de que me cerrara el paso, pero entonces ocurrió lo imposible, el camión negro se desvaneció frente a mis ojos, como si se disolviera en el aire. Las luces se apagaron, el sonido se fue y el silencio volvió. Seguí manejando hasta llegar a una estación de servicio en Jiménez. Me estacioné temblando y bajé para revisar el remolque. Las marcas de las llantas estaban cubiertas de hollín y en la parte trasera, dibujado con un dedo en el polvo, se leía una palabra, pagado. Un viejo mecánico que dormía en la gasolinera me vio y me preguntó por qué estaba tan pálido. Le conté lo sucedido. Asintió despacio y me dijo que don Ernesto el Coyote todavía andaba haciendo ronda. Había muerto con su camión ardiendo en ese tramo, y cada cierto tiempo perseguía a los traileros que pasaban por ahí, buscando cobrar su último viaje. No volví a tomar esa ruta por meses. Pero a veces, cuando manejo de noche en otra autopista, escucho un zumbido metálico detrás de mí, y el tablero parpadea como aquella noche. Y aunque sé que ya no puede alcanzarme, siento su presencia pegada a la caja, respirando en el remolque, esperando que algún día vuelva al kilómetro donde él murió. Porque en las carreteras del norte, hay camiones que siguen rodando sin conductor, solo impulsados por el rencor. Hola canal, mi nombre es Héctor, y llevo más de 20 años en el volante de un tráiler, recorriendo las rutas más peligrosas del sur del país.
He visto carreteras desaparecer bajo tormentas, compañeros quedar varados por asaltos, y pueblos enteros apagarse antes del amanecer. Pero lo que viví hace 3 años, en el tramo entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosocuautla, fue diferente. No fue peligro humano. Fue algo que, hasta el día de hoy, no sé cómo nombrar. Era una madrugada húmeda de septiembre del 2020, el aire cargado de neblina y tierra caliente. Había dejado una carga de víveres en Chiapa de Corzo y regresaba con el camión vacío rumbo a Veracruz. Eran casi las 3 de la mañana, hora en que la mente empieza a confundirse con el sueño. Las luces del tablero eran lo único que mantenía viva la cabina. Afuera, la selva se extendía negra y silenciosa. La carretera estaba desierta. Solo el rugido constante del motor y el canto lejano de los grillos. En un punto donde el camino se angosta, el parabrisas se empañó de golpe y el aire acondicionado falló. Al limpiarlo, vi que una figura caminaba por el acotamiento, iluminada por mis faros. No era raro ver campesinos o viajeros a esas horas, pero lo que me hizo frenar fue su andar, no se movía como alguien vivo. Daba pasos mecánicos, todos iguales, sin ritmo, sin prisa. Reduje la velocidad, manteniendo distancia. La figura, parecía un hombre, vestía una camisa blanca y pantalón oscuro, pero su piel reflejaba la luz de una forma antinatural, casi metálica. De pronto, sin girar la cabeza, levantó el brazo derecho y me hizo una señal, que me detuviera. Toqué el claxon, 1, 2 veces. No reaccionó. Me sobrepasé, tratando de ignorarlo, pero a los pocos metros sentí un golpe sordo en la caja del remolque. Tan fuerte que el tráiler se estremeció. Frené de golpe, creyendo que había chocado con algo. Bajé del camión con la linterna, la garganta seca. El aire afuera era irrespirable, denso, con olor a humedad y hierro oxidado. Caminé hasta la parte trasera del tráiler. No había señales de impacto. Pero el suelo estaba cubierto de huellas descalzas, marcadas en el lodo, como si varias personas hubieran rodeado el camión minutos antes. El silencio pesaba. Me giré hacia la carretera, y entonces los vi. A lo lejos, de entre la neblina, emergían sombras humanas. Decenas, tal vez más de 100, avanzando lentamente hacia mí. No caminaban como personas, sino como un solo cuerpo, sincronizado, sin ruido. Los faros del camión los atravesaban sin iluminarles el rostro. Corrí hacia la cabina y subí de un salto. Cerré las puertas, encendí el motor y puse primera. Pero antes de moverme, noté que algo se reflejaba en el parabrisas, una silueta parada justo frente al tráiler, inmóvil. Era el mismo hombre de la camisa blanca. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba. Pisé el acelerador. El camión rugió, las llantas chirriaron, y el cuerpo de aquel hombre pareció desvanecerse entre la neblina, como humo. Avancé a toda velocidad, sin mirar los espejos. Pero el ruido detrás era inconfundible, golpes, pasos, y algo arrastrándose sobre el techo del remolque. El velocímetro marcaba 110 y el motor vibraba con fuerza, cuando de pronto, la radio se encendió sola. No era música ni interferencia, era un susurro, muchas voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, formando una sola palabra repetida una y otra vez. «Devuélvelo, devuélvelo». El parabrisas se empañó por dentro. Intenté limpiarlo con la mano y me di cuenta de que no era vapor, sino manchas de lodo, como si alguien hubiera apoyado las manos desde afuera. Me faltó el aire. Después, un golpe seco sacudió toda la cabina. Algo cayó sobre el toldo y rodó hacia la carretera. Frené de golpe. Bajé con el corazón desbocado y alumbré con la linterna. En medio del camino, frente al tráiler, yacía un saco viejo de yute, cubierto de barro. Me acerqué y lo abrí. Adentro había una cruz de madera, rota, y una cadena oxidada con un nombre grabado, José a 1974. Retrocedí de inmediato. En ese instante, la niebla se disipó, y pude ver que, a unos metros, junto al barranco, había una fila de cruces iguales, cubiertas de maleza. Todas inclinadas, todas corroídas por el tiempo. Subí al camión, temblando. Cuando encendí el motor, la radio emitió un sonido bajo, como un suspiro. Y entre la estática, una voz solitaria dijo: «Gracias». No volví a mirar atrás.
Al llegar al paradero de Ocosocuautla, un viejo trailero me vio pálido y me ofreció un café. Le conté lo que había visto. Me escuchó en silencio y luego dijo: ese tramo era un cementerio clandestino en los 70s. Los camiones que bajaban de la sierra eran usados para desaparecer gente. Dicen que todavía se aparecen los que nunca encontraron descanso. Desde entonces, cada vez que paso por ese camino, bajo la velocidad y apago la música. El aire se vuelve denso y el motor se siente pesado, como si alguien más viajara conmigo. Y a veces, cuando el parabrisas se empaña, puedo distinguir huellas de manos pequeñas, marcadas por dentro del cristal. He aprendido a no tocarlas. Solo sigo manejando, en silencio, hasta que el primer rayo de sol disuelve las sombras. Porque hay rutas donde el pasado no se entierra, solo se queda esperando a los que aún siguen vivos para recordarles que el camino también tiene memoria. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.